Lo grabo acá. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar. Ya estamos grabando la clase. Perfecto. Bueno, estamos entrando digamos, en el tramo final del curso y en la jornada de hoy vamos a estar analizando dos de los archivos que les enviamos. El primero de ellos, vinculado a esto que podemos denominar, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Esto que podemos denominar sistemas socioecológicos, es decir, vamos a primero tratar de, digamos, cambiar un poco la escala de análisis en el sentido de mirar a los ecosistemas acuáticos ahora en interacción con otros componentes, con otras dimensiones sociales y económicas, porque vamos a entrar de lleno no solo en análisis de problemáticas, las causas, cómo se han gestionado o cómo se intentan restaurar o rehabilitar, todos conceptos que vamos a estar analizando en la jornada de hoy, sino al mismo tiempo en las próximas clases vamos a entrar en el ámbito de la gestión. Por lo tanto, cambia nuestro límite del sistema en el sentido de que ahora, bueno, sigue siendo el foco los sistemas acuáticos, pero ahora integrados en un sistema de mayor complejidad porque interactúa con otros subsistemas y esos otros subsistemas son los sistemas sociales en su sentido más amplio del término. Ahí emerge una terminología, un término que si ustedes lo buscan en los motores de búsqueda van a encontrar muchísimo material, que es este concepto de los sistemas socioecológicos. Es decir, son sistemas que se originan de la interacción entre diversos subsistemas. Podemos representar los sistemas socioecológicos de muchas maneras, pero tal vez la forma más simple es la que estamos viendo en este diapositivo, donde tenemos estos dos grandes componentes, que son los sistemas naturales o los ecosistemas, y por otro lado, los sistemas humanos en su sentido más amplio. Fíjense que aquí contemplamos distintos niveles de organización de los sistemas sociales, desde individuos, grupos, instituciones. Podemos estar hablando aquí desde interacciones que ocurren a nivel de un individuo hasta interacciones que ocurren a nivel global, ¿no es cierto? Pero la interacción entre estos dos subsistemas, en esto que denominamos las acciones y las intervenciones, obviamente aparece un término que vamos a estar usando y que tiene que ver con justamente todos los bienes y servicios que proveen los sistemas naturales a las sociedades humanas, que tiene que ver con este concepto de servicios ecosistémicos. Por lo tanto, los servicios ecosistémicos los vamos a definir de una forma simple y operativa, justamente como aparece aquí en el diapositivo, es decir, todos los bienes y servicios que las sociedades humanas obtienen de los sistemas naturales. Obviamente, este concepto es un concepto que tiene un sesgo totalmente antropocéntrico, es decir, la naturaleza al servicio del hombre, lo cual obviamente tiene sus limitaciones, pero tenemos que pensar en el momento que se origina este concepto y que emerge con toda su potencia en lo que fue la evaluación del milenio, publicación del año 2005, ¿no? Donde justamente el principal desafío en ese momento es incluir en el análisis y los procesos de toma de decisión, sobre todo en el plano económico, justamente los bienes y servicios que provee la naturaleza y no darlos por asegurados y sostenibles independientemente de cualquier acción del hombre. ¿tá? El concepto obviamente ha evolucionado y tenemos revistas científicas específicas de esta temática, pero los servicios ecosistémicos los podemos clasificar
de múltiples formas. Tal vez la forma que incluso se encuentra en esta evaluación del milenio, la más simple y la más utilizada es la que aparece en este diapositivo, ¿no? Que hablamos de servicios de aprovisionamiento, cuando estamos hablando de la obtención de alimento, agua, madera u otros recursos de la naturaleza, servicios de regulación, que tiene que ver con todos los procesos ecosistémicos que de alguna manera mantienen las condiciones de vida en el planeta, sea por la regulación del clima, el desarrollo del suelo, la regulación de la calidad del agua o del aire, servicios ecosistémicos que denominamos culturales, que tienen que ver con todos aquellos aspectos educacionales, recreacionales o espirituales, y obviamente hay un conjunto de servicios que denominamos de soporte. ¿Por qué los denominamos de soporte? Bueno, porque sustentan todos los servicios anteriormente indicados. Y el soporte, como ustedes ya anticiparán, se refiere a procesos básicos de los ecosistemas, como por ejemplo la producción primaria, el reciclado de nutrientes, es decir, todos esos procesos básicos que en definitiva sostienen todo el portafolio de servicios ecosistémicos. ¿Ah? Obviamente, cuando estamos en un curso de limnología, los capítulos fundamentales de servicios ecosistémicos nos involucran a estos 4 componentes, ¿no es cierto? Ahora, cuando analizamos los servicios ecosistémicos, y sobre todo vamos a ir hacia el análisis de la gestión del agua, tenemos que tener claro, por un lado, la parte derecha de este esquema, pero por otro lado también tenemos que entender o tener en cuenta los distintos componentes del bienestar humano que interaccionan con estos distintos servicios ecosistémicos y que van desde aspectos de salud, beneficios materiales, seguridad, interacciones sociales, todos factores que en última instancia terminan condicionando nuestra capacidad de elección y nuestra libertad. Cuando nosotros estamos hablando de administración de servicios ecosistémicos o incluso hablamos de este término en inglés que se denomina stewardship, que si lo queremos traducir en español es la administración, la gestión y el cuidado de los ecosistemas en el entendido de que nosotros somos responsables del mantenimiento de estos servicios ecosistémicos y por tanto las condiciones de la biosfera. Todo eso está detrás del término stewardship. Cuando estamos hablando de gestión de servicios ecosistémicos, estamos hablando en definitiva de gestionar toda esta diversidad de componentes e interacciones. Fíjense que el esquema que veíamos hace un minuto de un sistema socioecológico lo podemos representar de esta forma muy simple, pero lo podemos complejizar a otro tipo de diagrama donde ya discriminamos más componentes de esos sistemas socioecológicos y sus interacciones. Cualquiera de las dos representaciones son válidas. Obviamente algunas son más funcionales, algunas preguntas o algunos desafíos de gestión que otros. ¿Tá? Ahora, el gran tema es cómo nosotros podemos hacer un recorte de la realidad, cómo delimitamos el sistema que queremos estudiar cuando estamos hablando de la gestión del agua. En ese sentido, nos sirve tomar como punto de referencia justamente la obra de Ostrom, Premio Nobel de Economía, que seguramente muchos de ustedes conocen por su enorme contribución en el campo de los bienes comunes, de la administración, la gestión y el cuidado de los bienes comunes, ¿no? Y la obra de Ostrom la tenemos que ver como una respuesta. La podemos ver de muchas perspectivas, ¿no? Pero una de ellas muy interesante es esa respuesta a la tragedia de los comunes de 1968, ¿no es cierto? Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero que básicamente planteaba
que todos aquellos bienes comunes que no pertenecen al dominio de la propiedad privada o no tienen un rol activo en la gestión el Estado, están destinados a no ser sostenibles. Justamente Ostrom demuestra de que eso es cierto en un montón de casos, pero también existe una cantidad de ejemplos donde las sociedades humanas se han organizado y gestionan los bienes y servicios de una forma sostenible, tanto en un dominio público como en un dominio privado o una combinación de las dos. Lo interesante de la obra de Ostrom es que trasciende esa falsa dicotomía entre público y privado y desarrolla este concepto de los bienes comunes. Por supuesto, estudien y seguramente en la licenciatura van a profundizar mucho sobre el pensamiento de Ostrom. Pero Ostrom, en el tramo final de su vida, se enfrentó a este dilema. Bueno, si yo tengo que estudiar algo como la sostenibilidad de un sistema socioecológico, ¿qué recorte de la realidad hago? Y este trabajo, que fue publicado en la revista Science, nos muestra una estructura muy simple, donde aparecen, bueno, cuál es el recurso que estamos gestionando. En el caso nuestro podría ser un reservatorio, un embalse, un río, un arroyo, un cuerpo natural. ¿Cuál es el sistema al cual está acoplado ese recurso? Es decir, forma parte de qué cuenca o qué territorio, o si fuera un recurso pesquero asociado a qué sistema. Pero fíjense que aparecen otros componentes como los usuarios y el sistema de gobernanza, ¿no? Esto que parece muy simple nos está estableciendo, bueno, si queremos trabajar sobre gestión y analizar la sostenibilidad, acá hay un recorte de la realidad que puede resultar muy funcional. Ahora, obviamente cada uno de esos componentes tienen una serie de atributos que nos explican el funcionamiento del conjunto. Ahora, voy a desplegar solo el conjunto de atributos que aparece aquí como el sistema de gobernanza. Fíjense, organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, estructura de red, sistemas de derechos de propiedad, etc. Si ustedes ven el conjunto de atributos del sistema de gobernanza en esta contribución de Ostrom, es un conjunto acotado de 8 atributos. Obviamente, si alguien mira esta propuesta parado desde la ciencia política o de las ciencias sociales, seguramente va a decir, pero estos son muy poquitos atributos para incluir en el sistema de gobernanza, lo cual es cierto, pero lo que no podemos perder de vista es que lo que a nosotros nos interesa es el funcionamiento del conjunto del sistema socioecológico. Entonces, estos atributos son claves porque terminan siendo determinantes, no solo para entender cómo funciona el sistema de gobernanza, sino para entender cómo funciona el sistema que pretendemos gestionar, entender las fallas, los éxitos y los desafíos. Ahora, si nosotros bajamos a tierra esta forma de pensar sistémica, esta propuesta que nos hace Ostrom, vamos a un texto que ustedes tienen, que es esto de, que podemos traducir en español como los principios para la administración, gestión y cuidado de los ecosistemas. Y ahí podemos tomar, en lo que vamos a entrar de aquí en adelante en el curso, podríamos tomar este esquema que está en el capítulo 1, que se los recomiendo totalmente porque tiene una síntesis de lo que es el marco teórico de los sistemas socioecológicos, que es muy bueno. Y en ese esquema, en ese capítulo, perdón, ustedes van a encontrar este esquema. Este esquema, donde siguiendo un enfoque muy cuadrado, ingenieril, vamos a representar nuestro sistema como un cuadradito, ¿no es cierto? Así como el ingeniero representa la vaca como si fuera 3 esferas, nosotros vamos a representar nuestro sistema socioecológico como una cajita,
una cajita donde hay una cantidad de factores externos que están condicionando su funcionamiento y que ese sistema frente a esos factores externos tiene determinadas respuestas. Algunas respuestas aseguran el mantenimiento de la estructura y el funcionamiento del sistema y otros los transforman. Pongamos un ejemplo simple. Una de las temáticas que vamos a analizar en la segunda parte de esta clase tiene que ver con los procesos de eutrofización. Obviamente, una forzante externa son los cambios en el uso del suelo y sobre todo la intensificación de los, por ejemplo, de la agricultura, el mal manejo de la fertilización, etc. Bueno, esa forzante externa junto con otras condicionan una serie de respuestas en el sistema y algunas pueden generar, si el proceso de eutrofización se intensifica, que el sistema se transforme en el tiempo, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Laguna del Diario. ¿Tá? Ahora, fíjense que en esta sensibilidad que tiene el sistema y en relación a estas respuestas posibles, hay una cantidad de atributos que nos van a condicionar todos los aspectos que aparecen aquí abajo como vulnerabilidad, adaptación, resiliencia o transformación. Y es lo que vamos a tratar de analizar ahora en los próximos minutos para tener claro esta terminología, porque la vamos a estar usando ya de forma muy recurrente en el tramo final. ¿Tá? Fíjense, vulnerabilidad. Y aquí la extensión de la flechita nos indica todos los componentes que involucra la vulnerabilidad. La vulnerabilidad incluye la exposición, el conjunto de forzantes externas, la sensibilidad, pero también la capacidad de adaptación que tiene el sistema. Voy a una pregunta que está planteando Carla Pereira. Adelante. No, me surgió si me podrías repetir qué era lo que determinaba la vulnerabilidad, todo lo que los 4 factores que estaban abajo de ese cuadrito. Bueno, la vulnerabilidad, perfecto, lo repito. La vulnerabilidad, fíjate que es una propiedad del sistema que en realidad está integrando 3 componentes. Por un lado, la exposición, es decir, el conjunto de factores externos, de forzantes, de drivers en inglés, que están incidiendo sobre nuestro sistema socioecológico. Pero a su vez, contempla todos los atributos que nos condicionan la sensibilidad del sistema. Para decirlo en una línea, eso tiene que ver con el conjunto de características que muchas veces incluimos en esto que llamamos el capital natural y el capital humano. Pero además, la vulnerabilidad depende de un conjunto de propiedades como el aprendizaje, la integración, la innovación, que son propios de la capacidad de adaptación. Entonces, primer mensaje clave. Cuando estamos hablando de la vulnerabilidad de un sistema, por ejemplo, el proceso de eutrofización, estamos hablando del conjunto de factores externos, de la sensibilidad del sistema y qué capacidad de adaptación tiene ese sistema para responder. Todo eso es vulnerabilidad. En este texto, ustedes tienen la definición de cada uno de estos componentes, que es la exposición, que es la vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y algunos otros términos vinculados a desastres, catástrofes o riesgos. ¿Tá? Pero quiero detenerme acá, porque en este momento me interesa que queden algunos conceptos bien claros. Cuando estamos hablando de vulnerabilidad, como nos dice la definición aquí, estamos hablando de la propensión o la predisposición que tiene un sistema, puede ser un ecosistema o puede ser un sistema socioecológico, a sufrir efectos adversos. Eso es la vulnerabilidad. Y cuando estamos hablando de vulnerabilidad, recordemos que estamos hablando de la exposición, es decir, el conjunto de forzantes externas. Si es eutrofización, esas forzantes son
transformaciones de los usos del suelo, expansión e intensificación de la producción agropecuaria, cambio climático, un montón de factores. Estamos incluyendo también todos aquellos factores que nos incluyen la sensibilidad del sistema. Hemos hablado a lo largo del curso, por ejemplo, que un cuerpo de agua, si es muy poco profundo o tiene un alto tiempo de retención, es mucho más sensible a la eutrofización. Bueno, ahí tenemos un elemento estructural del sistema que nos determina la sensibilidad. Pero además, cuando estamos sobre todo hablando de un sistema socioecológico, hay capacidad de adaptarse, es decir, capacidad de mitigar ciertas consecuencias adversas de las forzantes externas o adaptar el funcionamiento del sistema para generar respuestas deseadas o más favorables. ¿tá? Entonces, cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de esos tres componentes. Ahora, cuando estamos hablando de adaptación, porque es otro término que vamos a utilizar, estamos hablando en definitiva de la capacidad de aprendizaje que tiene un sistema. Por ejemplo, un sistema de gestión del agua o la gobernanza del agua, si lo miran en una perspectiva más amplia. Es decir, ¿qué capacidad nosotros tenemos de combinar experiencia y conocimiento e ir incorporando todas las fallas y aciertos que tenemos en el ámbito de la gestión? Eso es la capacidad de adaptación, ¿tá? Que incluye todos estos conjuntos, este conjunto de atributos: aprendizaje, integración, innovación. ¿tá? Cuando nosotros estamos hablando de resiliencia, y ahí voy a entrar a la pregunta que hicieron en relación al test, fíjense que la resiliencia la podemos definir de una forma muy simple como el análisis conjunto de la adaptación y la transformación. Este esquema nos está ilustrando esa perspectiva. ¿Ah? Porque la resiliencia, en definitiva, ¿qué es lo que está analizando? Está analizando esa capacidad que tiene un sistema de recibir shock, perturbaciones externas, desorganizarse y volver a organizarse y recuperarse en el tiempo. ¿tá? Ustedes lo tienen aquí claramente definida. La resiliencia de un sistema describe su tendencia a retornar a un estado particular frente a disturbios, manteniéndose en un rango acotado de estructura y funcionamiento. La pregunta que ustedes tenían, muchachos, en el test, era una definición que no es de resiliencia, sino de resistencia. La resistencia es cuando el sistema recibe una perturbación, un shock, y permanece inalterado. ¿tá? Una roca, le pegó otra roca y capaz que ni se movió. Pero la resiliencia implica, como nos está pasando ahora con la pandemia, un shock brutal, nos desorganizamos, nos volvemos a organizar, no sé si vamos a volver a cómo éramos antes de la pandemia, pero las clases las hemos logrado mantener, hemos utilizado otros formatos y otras aproximaciones, eso es resiliencia. ¿tá? La resiliencia es un concepto complejo, luego lo vamos a profundizar un poquito más porque hoy día es una aproximación que involucra muchos más aspectos, sobre todo porque les decía que la resiliencia lo entendemos como el análisis conjunto de la adaptación y la transformación. Y hay momentos que a nosotros nos interesa, hay muchos ejemplos donde nos interesa conservar el sistema, pero hay muchos casos que nos va a interesar transformarlo. Entendemos, por ejemplo, que la gestión del agua o la gestión costera no es la más adecuada por una serie de fallas estructurales o fallas en la aplicación de instrumentos de gestión o fallas en el diseño institucional o en la interacción entre los niveles, y nos va a interesar transformarlo. ¿tá? La transformación, como nos dice aquí, puede ser una transformación intencional, es decir, que nosotros buscamos, como las que acabo de nombrar, o puede ser una transformación no intencional, es decir, lo que pasa, por ejemplo, con la llegada masiva de nutrientes a un cuerpo de agua y los procesos adversos de eutrofización que vamos a estar analizando. ¿tá?
Entonces, ahí entra una transformación no intencional. ¿Ah? Este archivo que hemos visto en estos primeros 40 minutos tiene que ver con toda esta terminología que vamos a estar utilizando de aquí en adelante y que es bueno que ustedes que lo tengan claro y puedan repasarlo. Entonces, desde ese punto de vista, dejo de compartir y abro un espacio de intercambio que les propongo destinar los próximos minutos para explorar con ustedes aquellos aspectos que les parecen comprensibles y aquellos aspectos que les resultan por el momento difíciles de entender o bajar a tierra. Adelante. Anímense. Néstor, ¿se escucha ahí? Perfecto. No, simplemente como un resorte, ¿no? La resistencia es cuando uno aplica una fuerza lo suficientemente débil para no estirarlo. La resiliencia es cuando aplica una fuerza equilibrada que lo estira, pero cuando uno lo suelta vuelve a la posición inicial. Y la histéresis es cuando uno lo estira demasiado, queda estirado, y cuando uno lo vuelve a la posición inicial, se vuelve a estirar. Entonces tiene que comprimirlo más de la cuenta, de la posición inicial, para que vuelva al equilibrio inicial. Es un buen ejemplo, Fernando. La histéresis si la querés entender de una forma bien simple, es que los procesos de ida y de vuelta no coinciden. Tú lo acabas de explicitar con el ejemplo del resorte, ¿no? Si los tirás mucho, que la vuelta no es lo mismo, ¿no? No es simplemente soltar, hay que hacer algo más, ¿no? Hay una definición de resiliencia que leí, me lo pasó Isabel el año pasado desde el campo de las humanidades, que me pareció brillante. La resiliencia es el manejo adecuado entre la memoria y el olvido, ¿no? Si lo analizan en profundidad, van a ver que efectivamente es una muy buena definición de resiliencia, ¿no? Siempre implica, como ustedes pueden explorar, la resiliencia es una propiedad de cualquier sistema independiente de su naturaleza, pero tiene mucho desarrollo, tuvo mucho desarrollo en el campo de la psicología, luego en el campo de las ciencias naturales, y actualmente tiene un desarrollo impresionante en el campo de la economía por la cantidad de shocks económicos que hemos recibido en las últimas décadas, ¿no? Y entender cómo el sistema se vuelve a reorganizar, ¿no? Obviamente con los efectos y los impactos de esta pandemia es la vedette, ¿no? Tratar de entender qué es lo que origina resiliencia frente a un shock de esta naturaleza. Pero fíjense después con calma en la parte final de este archivo en PDF que ustedes tienen una serie, el pensamiento resiliente ha evolucionado mucho en el último tiempo y ya tiene un cuerpo teórico incluso con principios. Hay 7 principios que nos explican la resiliencia de los sistemas socioecológicos. Mírenlos, después podemos entrar en detalle y nos da algunas claves. Algo que es importante, que me parece que vale la pena adelantar, es que la resiliencia puede ser nuestro aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Es decir, imagínense, nosotros estamos trabajando en la gestión del agua y de repente conservar todos los mecanismos de resiliencia que sostienen o que están promovidos por la vegetación sumergida en cierto rango de cobertura nos resulta un aliado, ¿no? Para amortiguar los procesos de eutrofización, asegurar una buena calidad de agua, etcétera, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, estamos trabajando e intentando rehabilitar un sistema eutrófico y nosotros tenemos que desactivar mecanismos de resiliencia, ¿no? Como por ejemplo, todos los que se generan por la acumulación de nutrientes en el sedimento y cómo se mantiene recirculando los nutrientes en el sedimento.
y en la columna de agua, cosa que vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de cómo restauramos o rehabilitamos un sistema eutrófico. Y ahí la resiliencia es tu enemigo a combatir. Bueno, ¿cómo desactivo esos mecanismos de resiliencia asociados a lo que llamamos el manejo de la carga interna de nutrientes? ¿Ah? Entonces, esto les adelanto porque la resiliencia es una propiedad, ¿no es cierto? Pero en algunos casos es una propiedad que entendemos positiva, obviamente es una valoración antropocéntrica, pero en otros casos la resiliencia puede ser considerada negativa. Para citar un ejemplo más dramático, imagínense toda la gente que trabaja en el combate de la indigencia o la extrema pobreza, básicamente lo que está lidiando todo el día es con desactivar mecanismos de resiliencia que obviamente son muy negativos. Más preguntas o dudas, adelante. Sí, en los sistemas sociales también se da la histéresis, ¿no? A veces no basta con volver a los valores pre-crisis para que se restituya el estado inicial, ¿no? Totalmente, totalmente. En el ámbito, en el ámbito, digamos, en las dimensiones sociales también tenés muchos ejemplos de histéresis, ¿no? Por ejemplo, si tú mirás en las décadas anteriores, las experiencias que recorrieron muchos países de América Latina, asociado a esto que muchos autores llaman el neoextractivismo, ¿no? Pero que permitió una obtención adicional de recursos que en muchos países fue efectivo para reducir la pobreza y la indigencia, tú no volviste a la condición previa del sistema, fuiste hacia otro lado, ¿no es cierto? Y eso, Fernando, nos lleva a una cuestión bien interesante, es que además de la histéresis, a veces tenemos simplemente irreversibilidad, es decir, es muy difícil volver a la situación anterior al shock, ¿no? Eso vamos a ver que ya en los próximos minutos vamos a entrar en esas definiciones, ¿no? Que tienen que ver con tres conceptos que vamos a estar profundizando, que es restauración, rehabilitación y reemplazo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Tiene que ver con histéresis, pero también tiene que ver con irreversibilidad de algunos procesos y cómo vas hacia otras configuraciones que después no te van a permitir volver hacia la configuración inicial, ¿no? Muy bien, si les parece, voy a avanzar con el segundo archivo. El segundo archivo, hay una serie de conceptos que es muy importante comprender y tener claro. Uno de ellos es el concepto, los dos conceptos que aparecen acá de estrés y disturbios. El estrés y el disturbio es un concepto que nosotros lo podemos utilizar en diferentes niveles de organización. En el caso de un ecosistema lo podemos utilizar a nivel poblacional, a nivel comunitario o a nivel ecosistémico. El estrés es cualquier factor que disminuye el crecimiento o la producción de materia orgánica, o si lo quieren hacer más simple, es cualquier factor que te condiciona la producción primaria o la producción secundaria o te afecta la recirculación de nutrientes, ¿tá? Eso es estrés. Por ejemplo, en un agroecosistema, el déficit de agua es un estrés. Te frena parte de la producción primaria, de repente no te mata la planta, pero sí disminuye mucho su performance y su producción primaria. ¿Ah? Cuando nosotros estamos hablando de disturbios, los disturbios, en cambio, pueden ser cualquier agente físico
químico o biológico que no genere una pérdida o remoción de biomasa. Por ejemplo, el fuego. Por ejemplo, un pulso de inundación, ¿no? Un gran pulso de inundación que de repente nos elimina del sistema biomasa del fitoplancton o biomasa de plantas acuáticas si es un pulso muy grande. Eso es un disturbio. ¿Queda claro la distinción entre estrés y disturbio? Muy bien. Profe, ¿un estrés puede transformarse en disturbio después? Poner las especies exóticas al principio no remueven, pero sí combaten a las, o sea, se distribuyen por todo el territorio matando a las otras especies, y cuando no quedan más especies nativas se transforman en un disturbio, ¿no? Elena, muy buena observación. Efectivamente, un estrés, si persiste en el tiempo, puede transformarse en un disturbio. Por ejemplo, una sequía, si se extiende mucho en el tiempo, te termina no solo disminuyendo la producción primaria, sino que te mata las plantas, ¿no es cierto? Efectivamente es así. Un estrés muy persistente en el tiempo puede superar la capacidad de adaptación de una especie o de una población, ¿no? Sin duda. Vamos a la definición de algunos conceptos más antes de ir al corte. Ahora, en relación a una pregunta que hacían con anterioridad, ¿no? Disculpen porque me doy cuenta que no está compartiendo. Ahora sí. Si nosotros analizamos desde el punto de vista de la teoría general de sistemas la evolución de un ecosistema cualquiera, pero en particular un ecosistema, podemos postular que en ausencia de disturbios, sean de origen natural o de origen antropocéntrico, un ecosistema a lo largo del tiempo debería adquirir una mayor complejidad estructural y una mayor complejidad funcional. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a complejidad estructural? Por ejemplo, ese sistema en ausencia de disturbios, a medida que transcurre el tiempo, los años, las décadas, los siglos, en ausencia de disturbios, debería tener cada vez más especies, ¿no es cierto? Tener una mayor diversidad, una mayor riqueza de especies. Al mismo tiempo, esa complejidad estructural tendría que reflejarse en una mayor complejidad funcional. Por ejemplo, tener una mayor redundancia funcional, es decir, muchas especies, pero además muchas especies que de repente cumplen el mismo rol o papel en el sistema. O, por ejemplo, en un caso de una selva tropical, tener cada vez más cerrados los ciclos de los nutrientes, ¿no es cierto? Y maximizar el reciclaje y disminuir las pérdidas de nutrientes fuera del sistema. Eso está dentro de complejidad funcional. Entonces, si miramos este esquema, lo que nos predice la teoría general de sistemas es que en ausencia de disturbios, un sistema debería evolucionar desde una configuración más simple del punto de vista estructural y funcional hacia un sistema con una mayor complejidad estructural y funcional, lo que aquí denominamos evolución. Pero cuidado, estamos hablando de una evolución particular, que es en ausencia de disturbios, no solo de origen antropogénico, sino también de origen natural. Cuando ocurre un proceso de degradación, sea por disturbios naturales o de origen antropocéntrico, este sistema se va a simplificar, ¿tá? Sea un fuego, un pulso de inundación, un proceso muy intensivo o persistente de la eutrofización. Esa degradación nos lleva a una simplificación estructural y funcional. Este es un capítulo apasionante en el ámbito de la ecología ecosistémica, los vínculos que hay entre los cambios estructurales y funcionales.
Interesante para abrirlo, pero necesitamos muchas clases para poder analizar esos vínculos. Pero lo interesante es estos conceptos que aparecen aquí. Si supónganse que nuestro sistema se degradó por un disturbio, independiente de su naturaleza, y queremos recuperar ese sistema. Se nos presenta diferentes alternativas. Una es la que aparece aquí. Yo, el sistema, tengo la capacidad de volverlo a la condición anterior a ese shock o esa perturbación. Cuando yo tengo la capacidad de recuperar el sistema a las condiciones previas a ese shock, a ese disturbio, utilizo el término restauración. Si yo tengo la posibilidad de recuperar ese sistema, pero no llego a las condiciones originales, sino que llego a una condición de mayor complejidad estructural y funcional, mejoro ciertos aspectos, pero no llego a la configuración original, sino a algo intermedio, eso lo llamo rehabilitación. ¿Queda claro la diferencia entre restauración y rehabilitación? ¿Ah? Y hay una tercera alternativa cuando yo, por ejemplo, quiero reemplazar un ecosistema. Imagínense, quiero desecar un humedal y transformarlo en un agroecosistema vinculado a la producción de arroz. O me calenté con el humedal y quiero hacer una cancha de golf. Eso es un reemplazo. ¿Ah? Entonces, acá hay tres conceptos que es importante tener muy claros: restauración, rehabilitación o reemplazo. ¿Ah? Preguntas hasta acá sobre estos conceptos. ¿Quedan claros? Virginia. Restauración en la práctica no es muy viable, ¿no? Es más bien siempre un grado de rehabilitación. Sí, eso es un aspecto muy importante, Virginia. Ustedes incluso en los textos científicos van a ver en los títulos, en los textos, el uso del empleo restauración. Pero si no analizan en detalle, la gran mayoría son ejemplos de rehabilitación. Por dos razones. Uno, porque es muy difícil alcanzar las condiciones previas al shock o el disturbio, pero a veces, y esto es muy frecuente, es que no sabemos exactamente cómo era el sistema antes de la perturbación o del shock. Tenemos una idea, muchas veces nos hacemos una idea en función del marco teórico, pero datos puros y duros no tenemos, ¿no? Entonces, la gran mayoría son ejemplos de rehabilitación, no de restauración. ¿Ah? Y, por ejemplo, con esto... Adelante, Fernando. No, en el caso especial de que las especies dominantes copen el lugar y baje la diversidad al tener un impacto controlado que aumente la diversidad, ¿se puede considerar rehabilitación también? Bueno, ahí mira, hay un tema muy interesante, y es que algo que sabemos en la actualidad es que los sistemas que suelen ser más diversos no son aquellos que carecen de disturbios, sino precisamente los más diversos son los que tienen disturbios, obviamente un régimen de disturbios naturales. Por ejemplo, si tú querés entender la enorme diversidad que tiene una selva tropical lluviosa, no lo podés entender si no le prestás atención a la dinámica de disturbios como los rayos y las muertes de grandes árboles. ¿Ah? Y todo el fenómeno que se produce de clareamiento, apertura para el crecimiento de otras especies, ¿no? La dinámica de parches y toda una serie de cosas muy interesantes en el campo de la sucesión y la ecología vegetal, ¿no? Pero ahí te está mostrando que un sistema para mantener cierta diversidad necesita un régimen de disturbios. Esto en el campo de la ecología ustedes lo pueden ver, se los pongo aquí en el chat, en un marco conceptual muy interesante que es la hipótesis
del disturbio intermedio. ¿Ah? ¿Ah? Esto es muy interesante. Esto, para que tengan una idea, en los años 80 impactó totalmente en el campo de la ecología, porque se empezó a entender en dos casos que si nosotros eliminábamos los disturbios, en realidad estábamos perdiendo servicios, bienes y servicios, y a su vez conspirábamos con la sostenibilidad de determinados ecosistemas. Los dos ejemplos paradigmáticos es el manejo de los fuegos en los bosques templados de Estados Unidos, problemática de gran actualidad por el impacto que tiene ahora el cambio climático y los grandes incendios en la costa oeste de Estados Unidos. Y el otro gran impacto se produjo en nuestro campo de la limnología, cuando en 1989 emerge la teoría de los pulsos de inundación y entendemos cómo un río necesita estar acoplado a una planicie de inundación, pero a su vez cómo influye esos pulsos de inundación en el mantenimiento de la diversidad y la complejidad estructural y funcional. ¿Tá? Ese es todo un capítulo súper interesante, pero Fernando, te adelanto lo siguiente. Una cosa que muestra la evidencia actual es que un sistema, cuando permanece durante un tiempo importante sin disturbios, en general el sistema tiende a presentar dos respuestas. Una menor diversidad porque las especies más competidoras terminan dominando el sistema, y eso también tiene un correlato en las sociedades humanas con la acumulación de riqueza. Es decir, hay una serie de propiedades que tiene cualquier ecosistema de autoorganización que lleva a la acumulación de recursos, de riqueza, etc. Este es un tema apasionante, muchachos, pero sí, esto para analizarlo en profundidad necesitamos prácticamente un fin de semana, ¿no? Pero tiene que ver con estos temas que estamos conversando en estos momentos sobre la evolución de los sistemas y cómo impactan los disturbios. Pero hay un mensaje fundamental a esta altura del curso, que es el disturbio es parte del sistema. ¿Tá? Me estoy refiriendo a los disturbios de origen natural. Y eliminar esa dinámica de disturbios muchas veces conspira con el mantenimiento de la sostenibilidad de ese ecosistema y de todos los bienes y servicios que provee. Así como en los bosques templados de Estados Unidos, el control de fuego durante muchos años, con un gran esfuerzo en recursos humanos, recursos económicos e infraestructura, terminó generando fuegos de una intensidad increíble que no existían en la naturaleza, que terminaron formando capas de vidrio sobre el suelo y, en definitiva, limitando la regeneración del bosque, ¿no? Entonces, eso generó una gran contradicción. Bueno, el control de lo que nosotros pensábamos que era dañino para el propio ecosistema, más allá de la protección de infraestructura y demás, terminó conspirando contra la conservación del propio ecosistema. El caso de los pulsos de inundación es súper interesante porque en realidad, si ustedes miran el origen de esa teoría, es un equipo alemán trabajando en la cuenca amazónica. Si ese equipo alemán hubiera seguido trabajando en Europa, nunca hubiera llegado a la teoría de pulso de inundación, porque no hay un solo río en Europa que no esté regulado, que no haya sido canalizado o que tenga taludes para contener los pulsos de inundación. Entonces, también es interesante que en algunos casos nos es muy difícil entender la dinámica y el funcionamiento del sistema en ausencia de las presiones de uso de los humanos, ¿no? Porque muchos de ellos tienen siglos o miles de años de uso, ¿no? Más adelante. Preguntas, muchachos. No, un comentario que la fijación de la línea de costa también es como un caso similar al área de inundación, porque son un humedal marino también las costas, las playas. Por supuesto. Y todo el impacto. Por supuesto, sin lugar a dudas.
Sí, piensen nomás en todo este megasistemas que tenemos en las zonas tropicales y subtropicales, que son los manglares, los sistemas costeros y el impacto que reciben justamente de los huracanes y el rol que juegan de la conservación de la línea de costa, pero ellos están totalmente adaptados a esos grandes shocks y disturbios que representa un gran huracán, ¿no? La capacidad de reorganizarse, de resiliencia que tienen frente a ese disturbio gigantesco que implica la remoción de la biomasa, de los árboles, etcétera, ¿no? Pero muchas veces queda algo del banco de semillas y vuelve de nuevo a restablecerse el ecosistema. Muchachos, vamos a hacer un descanso de 5 minutos y retornamos con la clase, ¿les parece? Voy a hacer una pausa. Al formulario. Continuar con la grabación. Alguien pregunta si lo que estamos escuchando es Ludovico. Exactamente. Es Ludovico Einaudi. Después les mando el... A ver, es... Perfecto. Muy bien. Vamos a retomar con esta transparencia, con este diapositivo, perdón. Yo estoy en la época de los proyectores todavía. Y acá aparecen dos conceptos que son importantes también poner sobre la mesa. Y es que muchas veces cuando tratamos de resolver alguna problemática, recuperar un sistema, etcétera, podemos estar hablando de dos grandes variantes. Lo que denominamos manejo y lo que denominamos recuperación. Y cuando estoy hablando de recuperación, incluyo dos de las grandes variantes, sea restauración o sea rehabilitación. Cuando se habla de manejo, tiene un significado preciso, y ese significado es que básicamente estoy concentrado en implementar o ejecutar medidas o estrategias que de alguna manera eliminan o amortiguan las consecuencias adversas, pero sin afectar o controlar las causas. Cuando yo estoy hablando de restauración o rehabilitación, más allá de si alcanzo o no la condición previa al disturbio, nosotros nos estamos refiriendo al manejo y al control de las causas que nos llevan a esa perturbación o a esa alteración. ¿Está claro la diferencia entonces entre manejo y recuperación? En el recuperación voy a la causalidad del problema, en el manejo voy a las consecuencias del problema. ¿Tá? Por ejemplo, todo lo que nosotros vemos por ejemplo, cosecha de plantas acuáticas en Laguna del Diario, es una estrategia de manejo, no es una estrategia que podemos ilustrarla como una restauración o rehabilitación del sistema, porque no estamos atacando la causalidad del proceso de eutrofización y su respuesta en esa producción masiva y excesiva de plantas acuáticas. Estamos controlando simplemente las consecuencias. Por lo tanto, es un tipo de manejo, ¿no? No es un ejemplo de restauración o rehabilitación. ¿tá? Si estuviéramos con capacidad o algunas medidas se están implementando al respecto de controlar el aporte externo de nutrientes, ahí sí podemos indicarlo como un proceso de restauración o rehabilitación. ¿tá? Obviamente, cuando uno entra en el campo de la gestión ambiental, o empieza a lidiar con problemáticas ambientales, realmente tiene que tener una resiliencia psicológica impresionante, ¿no? Porque continuamente con lo que estás lidiando son con conflictos, problemas, pérdida de bienes y servicios, deterioro del ambiente, etcétera, ¿no? Uno en realidad tendría que hacer un test de flagelario para ver si es capaz de sobrevivir en una carrera de este estilo, ¿no?
Pero en ese sentido, les propongo analizar un caso, primero, que hemos logrado superarlo, ¿no? Como existen muchos casos en el ámbito de la gestión que a lo largo del tiempo hemos tenido gran capacidad de superación, pero que generalmente por alguna razón no los rescatamos, ¿no? Nos concentramos más en los casos negativos y en los problemas que persisten y muy pocas veces recordamos casos exitosos de recuperación. Un caso exitoso de recuperación fue justamente los fenómenos de acidificación que tuvieron muchos cuerpos de agua, sobre todo en el hemisferio norte, ocasionados por el desarrollo industrial y sobre todo por un desarrollo industrial sostenido fundamentalmente en el consumo de carbón. ¿Ah? Y eso generó un fenómeno de lluvia ácida que terminó impactando muy fuertemente en los ecosistemas acuáticos y que hubo que desarrollar toda una serie de estrategias para justamente poder recuperarlo. Vamos a analizar este ejemplo de la acidificación. Ustedes son muy jóvenes, pero yo cuando era niño, este era uno de los problemas centrales en Europa en cuanto a calidad de agua, además de la eutrofización. Primero que nada, cuando estamos hablando de este fenómeno, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que, como muy bien decía Guillermo en las clases anteriores al inicio del curso, el agua de la lluvia siempre es de naturaleza ácida. Una vez que empieza a transcurrir sobre la superficie del suelo o percola en el suelo, comienza a basificarse, ¿tá? Pero cuando hablamos, para que tengan una idea, el pH del agua de lluvia es un pH de 5,6, 5,8, 6. Cuando hablamos de agua ácida, de una lluvia ácida, lo que estamos haciendo referencia es que tiene que tener un pH que es menor, como los dice acá, a 5,5. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cuál era el origen o la causa última de este tema? Era justamente la combustión fósil, sobre todo de carbón en piedra, de carbón de piedra, perdón, que generaba compuestos de nitrógeno y sulfuro que al ingresar a la atmósfera generaban ácido sulfúrico y ácido nítrico. Aquí justamente tienen las reacciones que se generaban con estos productos finales de la combustión del carbón de piedra. ¿Ah? Y también del fuel y otros combustibles fósiles. ¿Ah? Ahora, algo que llamaba la atención en Europa y también en Estados Unidos y Canadá es que sistemas que eran muy cercanos en el espacio tenían respuestas muy diferentes en relación a esta perturbación que era la lluvia ácida. En términos concretos, algunos cuerpos de agua no presentaban ninguna respuesta y otros eran muy afectados por la lluvia ácida. Y ahí cuando comienza a entenderse la causalidad, es decir, volviendo al inicio de la clase, bueno, ¿qué es lo que nos condiciona esa diferente sensibilidad de los sistemas a una misma respuesta, a un mismo shock, en este caso la lluvia ácida? Bueno, uno de los factores que nos condicionaba esa respuesta diferencial tenía que ver con la geología y sobre todo con el nivel de alcalinidad que tenía el cuerpo de agua. Es decir, aquellos lagos que estaban sobre una matriz geológica con un alto contenido de carbonato de calcio, por ejemplo, y por lo tanto una reserva alcalina importante, eran mucho menos sensibles a la acidificación que otros cuerpos de agua localizados en otras geologías donde la capacidad de amortiguar la lluvia ácida era sustancialmente menor. Entonces, un primer mensaje es que los lagos tenían respuestas muy diferentes, estando en la misma latitud, expuestos a la misma lluvia ácida, pero de repente estaban sobre cuencas geológicas muy diferentes.
Lo interesante es que los lagos que se acidificaban presentaban un conjunto de respuestas que al principio no se entendía cuáles eran los vínculos entre esas respuestas, ¿no? Que vamos a empezar a detallar ahora. Pero una de las respuestas que rápidamente se identificó es que aquellos lagos que se acidificaban empezaban a tener una concentración mucho más alta en el agua de aluminio y de metales pesados. ¿Por qué ocurría esto? Básicamente porque había un cambio en la solubilidad del aluminio y de los metales pesados por el pH, que generaba un mayor grado de solubilidad del aluminio en agua, aluminio que estaba asociado a matrices sedimentarias y que pasaba desde el sedimento hacia la columna de agua, aluminio y otros metales pesados. ¿Tá? Otra respuesta que se observaba en estos lagos que se acidificaban es que en general tenían un nivel de biomasa de fitoplancton sustancialmente menor, tenían como una especie de proceso de oligotrofización, es decir, el nivel de producción primaria se reducía sustancialmente, pero con un cambio importante en la riqueza de las especies. Es decir, no solo había un cambio en la cantidad, en la biomasa total, sino que también había un cambio en el ensamble de las especies, ¿no? Empezó a ser muy característico cómo el fitoplancton quedaba dominado, por ejemplo, por algunas especies de dinoflagelados o de crisofitas. ¿Ah? Entonces, una de las respuestas que se observa rápidamente es que los lagos empiezan a tener menos biomasa algal y por lo tanto se empiezan a ser más transparentes, sobre todo en aquellos lagos que una parte importante de la transparencia de agua era condicionada por lo que llamamos la turbidez orgánica, es decir, la turbidez que origina el incremento de la biomasa del fitoplancton, ¿no? Ahora, con estas dos piezas de información que acabo de poner sobre la mesa, ¿no? Los efectos en la solubilidad del aluminio y los metales pesados y esta respuesta a nivel de los productores primarios. ¿Qué conexión hay entre estos dos fenómenos que se observa con la acidificación? Si es que hay alguno. A ver, esta respuesta es muy importante, muchachos. El que la conteste tiene un extra bonus de 2.000 puntos y se va directo a aprobar el curso con mención. Ah, me convenciste. ¿Se acompleja con el fósforo? Adelante. ¿Se acompleja con el fósforo? Exactamente, exactamente. El aluminio, al aumentar en cantidad, al pasar de esa matriz de sedimento a la matriz agua, se acompleja no solo el aluminio, sino otros metales pesados, ¿tá? Y eso determina que el fósforo, que es un nutriente limitante, no queda disponible para componentes de productores primarios claves como el fitoplancton. Entonces, la base de ese proceso de oligotrofización que nos produce la acidificación está condicionado justamente por ese cambio en la solubilidad asociado al pH. ¿Tá? Y ese efecto de acomplejamiento del fósforo con el aluminio o con otros iones y la incapacidad de ser asimilado por las microalgas. ¿Ah? Otro aspecto importante es que esa reducción en la producción primaria no solo se observa en el fitoplancton, también se observa en las algas fijas, en todo el componente perifítico. ¿Tá? Pero otra respuesta que se observa y que emerge es que la comunidad de peces es tremendamente afectado por los procesos de acidificación y sobre todo por los efectos
adversos del pH en el ámbito de la reproducción de las especies. Los lagos que se acidifican empiezan a quedar envejecidos, en el sentido de que solo quedan las clases de edad más viejas, no hay reclutamiento, no hay ejemplares jóvenes en estos lagos que se están acidificando. Y en muchos lagos el proceso de acidificación fue muy persistente en el tiempo, se quedan sin peces. Acá tenemos otro ejemplo de cómo un estrés muy persistente en el tiempo termina siendo un disturbio, porque acá la acidificación para la comunidad, desde el punto de vista de la perspectiva, desde el punto de vista y la perspectiva de peces, termina siendo un disturbio. Se remueve una especie, se remueve toda una población, etc. ¿Ah? Y también ocurren efectos a nivel del zooplancton. Sobre todo desaparecen los grandes herbívoros, lo cual no es sorprendente porque los grandes herbívoros pueden existir en el sistema si hay una buena producción primaria, ¿no es cierto? Y queda dominado por rotíferos y por ciertos herbívoros como son los copépodos calanoides. ¿Tá? Entonces, lo que ocurre aquí, y esto obviamente le estoy sintetizando la historia, en la década de los 70, gran parte de las publicaciones en limnología era justamente para entender toda la causalidad en estos patrones que estamos analizando, es que los lagos que se acidificaban, en definitiva, tenían un proceso que hoy denominamos o conocemos como oligotrofización. ¿Ah? Quedaban espectaculares, súper transparentes, sin algas, sin peces, ¿no? Del punto de vista visual eran preciosos, pero desde el punto de vista de la diversidad, un desastre, ¿no? Pero fíjense en otra externalidad que tenía la acidificación de los lagos. Al desaparecer los peces o quedar muy afectado la comunidad, existía una sobrepoblación de Cauborus, ¿no? Una larva de díptero, de mosquitos, que es muy predado por los peces, y al perder este control, las poblaciones de Cauborus dentro del lago y después los adultos fuera del lago explotaron, ¿no? Ya no tenían a su depredador a su control. ¿Ah? Entonces, este ejemplo es interesante porque nos muestra cómo una sola modificación, como fue el pH por la lluvia ácida, nos genera esta constelación de respuestas a nivel del ecosistema, ¿no? Y ahora sabemos muy bien sus interrelaciones, pero créanme que a finales de la década del 60 todo el mundo estaba perdido en entender, bueno, cómo se vinculaba una respuesta con la otra. Ahora, pensemos desde el punto de vista de la restauración y la rehabilitación. ¿Qué se hizo en este caso? Este es un caso exitoso que vale la pena traerlo a un curso de esto. Primero, porque se utilizaron dos grandes estrategias. Una de largo plazo que fue, bueno, no podemos seguir utilizando carbón y no podemos seguir con este nivel de emisiones en la utilización de combustibles fósiles. Y ahí hay un cambio gigantesco tecnológico, de cambios en la fuente de combustibles fósiles, que fue disminuyendo sustancialmente la causalidad del problema. Entonces podemos estar hablando de un ejemplo de restauración o rehabilitación. Pero además se recorrió un camino que muchas veces podemos denominar de terapia de shock, en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos en el interín mientras están reduciéndose los niveles de estos compuestos en la atmósfera y el pH pasa a tener valores más adecuados? Lo que se hizo fue justamente agregar carbonato de calcio, lo que en la literatura en inglés ustedes pueden encontrar con el término de liming. Básicamente lo pueden ver en esta fotografía en la parte inferior, es disolver carbonato de calcio y agregarlo al agua justamente para contrarrestar la bajada de pH por
el impacto de la lluvia ácida. Y solo con esta medida se lograba amortiguar e incrementar la capacidad o modificar la capacidad de sensibilidad del sistema frente a la lluvia ácida. ¿Ah? Preguntas hasta acá. ¿Qué aspecto de este ejemplo les resulta no comprensible o quieren profundizar, etcétera? Adelante. Bueno, acá hay un comentario en el chat interesante, dice, me pregunto si hay alguna línea de investigación nacional sobre el impacto del azufre, ya que por varios años el país usó petróleos pesados venezolanos, a partir del cual producían un combustible de hasta 1.500 partes por millón, cuando los combustibles europeos rondaban entre 8 y 15. Bueno, lo que te puedo decir de estudios de hace mucho tiempo atrás, en décadas, es que en Montevideo teníamos problemas muy serios de lluvia ácida, sobre todo cuando estaba funcionando lo que llamábamos, no sé si se sigue llamando en la actualidad de la misma forma, la Central Valle, es decir, todo el conjunto de termoeléctrica que eran el soporte fundamental de producción de energía eléctrica cuando no teníamos construidos todavía Salto Grande o estaba terminándose de construir Palmar, o cuando teníamos problemas como a finales del 2000, de la primera década de este siglo, con una sequía importante que nos obligaba a generar prácticamente todo desde el punto de vista termoeléctrico, ¿no? En todos esos periodos hay pocos estudios y monitoreos, pero nos muestra justamente que el fenómeno de lluvia ácida estaba presente en la ciudad de Montevideo, pero realmente en las condiciones del Uruguay, sobre todo en las condiciones geológicas del Uruguay, el impacto por la reserva alcalina que tiene, si existía, era muy, digamos, si existía un efecto persistente de la lluvia ácida o una presencia muy frecuente de la lluvia ácida, en realidad a nivel de cuerpos de agua era difícil de detectar, y yo creo que no lo detectábamos por esa capacidad de amortiguación que tiene nuestro sistema por la base de carbonato de calcio que tiene casi todas nuestras unidades geológicas, ¿no? Ha habido algunos eventos muy particulares en los últimos años en el centro del país, de mortandad de peces, en algunos eventos de precipitación muy fuertes, y sobre todo asociado también a coloraciones muy particulares del agua lluvia, que muchos indican de que puede estar asociado a esta mega termoeléctrica que está en Brasil, que tiene el nombre de Candiota, ¿tá? Pero esos son, por el momento, hipótesis o especulaciones, ¿tá? No tenemos mucha base para afirmar eso, ¿tá? ¿Más preguntas o dudas? ¿Esos son los peces que se ven en las costas a veces, que llegan muertos? No. No, digamos, ahí tenés muchos fenómenos que te pueden estar ocasionando la mortandad, a veces cambios de salinidad, por cambios de masas de agua, ingreso de agua dulce masivo, por grandes precipitaciones, a veces puedes tener cambios de temperatura a grandes eventos de precipitación importantes. En realidad son muchos factores que te pueden ocasionar, no necesariamente están vinculados a variaciones de pH, ¿no? Más preguntas. Muy bien. Vamos a pasar, vamos a seguir con este archivo, y yo me voy a saltar otro capítulo que tiene que ver con la radiación ultravioleta, y me voy a ir a la introducción de especies exóticas. La introducción de especies exóticas
es otro de los grandes problemas que nosotros tenemos en los sistemas acuáticos, ¿no? Esto está asociado a múltiples factores, algunos incluso asociados a anécdotas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, toda la dispersión de Ecornia crassipes, que es una planta acuática nativa de América del Sur, toda la dispersión de Ecornia crassipes en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá, México, estuvo asociado a una feria mundial a finales del siglo XIX, cuando la delegación de Japón decidió regalar como presente una pequeña córnea con su flor, ¿tá? Y se lo regaló a todos los que visitaban sus stands de Japón en una feria en Estados Unidos, no recuerdo la ciudad, y bueno, ahí se dispersó por el continente Ecornia crassipes y se transformó en la mayor maleza en todo el sistema de humedales del estado de Florida, ¿no? O, por ejemplo, muchas de las malezas que tenemos en las plantas acuáticas asociadas a las actividades de los jardines botánicos. Y ni que hablar todas las actividades de piscicultura, o introducción de especies de peces que en este continente fue impresionante. Solo piensen en el sur de Argentina y de Chile, toda la introducción masiva de truchas, de diferentes especies, incluso en sistemas que no tenían peces, ¿tá? Algunos tenían un par de especies y otros simplemente no tenían especies porque eran sistemas que hasta la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno estuvieron bajo hielo, ¿no? Entonces, muchos de ellos carecían de peces. Los impactos son enormes, ¿no? Ni que hablar en el capítulo, acá en la parte de arriba les aparece el mejillón dorado, el himnoperna. Tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Y se transforma, realmente es un capítulo donde pueden encontrar mucha literatura, muchos ejemplos, estrategias, sin lugar a dudas, todo el paquete de manejo de malezas acuáticas es uno de los principales por todas las interferencias que provoca en la navegación, en la recreación, o por ejemplo en la Laguna del Diario con los temas de calidad de agua, ¿no? No solo plantas de tipo sumergido, sino también plantas flotantes como la córnea, salvinia, lechos de agua, etc. Por ejemplo, si algún día tienen tiempo, entren a la página web de la represa Itaipú, entre Brasil y Paraguay, y miren lo que se gasta por mes cosechando ahí egeria para evitar los problemas de colmatación en las megaturbinas que tiene esa represa, ¿no? Cuando en el control de este problema, la mitigación de este problema, aparece también un portafolio muy grande de alternativas, algunas que son mecánicas, como las cosechadoras mecánicas, o otras químicas, que es, por ejemplo, lo que se utiliza en el sur de Estados Unidos y en muchos lugares, que es aspersar herbicidas que tienen los mismos principios activos que los que utilizamos en la agricultura, pero con otras formulaciones para que funcionen en el medio acuático. Y también utilizamos alternativas que son biológicas, ¿no? Tratando de distribuir patógenos, insectos que ataquen a estas especies. Hay múltiples ejemplos de esto, o incluso, por ejemplo, peces que consuman las plantas sumergidas, ¿ah? Obviamente, este paquete de alternativas siempre va a ser sitio dependiente, es decir, cuál voy a elegir va a depender del sistema. Es decir, una cosa es estar en un cuerpo de agua que se utiliza para la recreación o el abastecimiento de agua potable, y otra cosa es un sistema que básicamente cumple un rol de comunicación a través del transporte de mercancías en el medio acuático, etc. Ahí
para cada uno de ellos tienen herramientas que son más adecuadas. Obviamente, como ustedes anticiparán, si están en un sistema que se utiliza para el suministro de agua potable o la recreación, las herramientas químicas prácticamente quedan anuladas, ¿no es cierto? Uno va por otras estrategias, ¿no? Muchas veces las estrategias mecánicas son, digamos, las más primitivas y las más rudimentarias, pero son las que muchas veces tienen mejor capacidad de control, y si uno tiene la capacidad de utilizar esa biomasa, tiene una serie de beneficios extras interesantes, ¿no? Nunca compensan los costos de la cosecha mecánica, pero pueden desencadenar algunas iniciativas interesantes en el campo de la economía circular, ¿no? Otro capítulo súper interesante es la introducción de los bivalvos exóticos, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, acá en Laguna del Sauce, tenemos al menos 2, Corbicula fluminia y Limnoperna fortunei. La llegada de estas especies, que es muy interesante también, porque muchas de estas, la llegada de todas estas especies está asociado al comercio internacional. Y lo más interesante es que casi todas estas especies, ¿verdad? Corbicula fluminia, Dreissena polimorfa, Limnoperna fortunei, tienen un mismo origen, son todas de origen asiático, ¿verdad? Y se dispersaron en todo el mundo. En el caso de la almeja asiática, Corbicula fluminia, llegó en la década de los 70 al río de la cuenca del río de la Plata. Hoy es muy raro encontrar un cuerpo de agua en el Uruguay que no tenga Corbicula fluminia. ¿Ah? Limnoperna fortunei llegó mucho más tarde, allá en la década de los 90, y hoy día lo encontramos en toda la cuenca del río Uruguay y gran parte de la cuenca del río del Paraná y del Paraguay. ¿Ah? Esto también generó un impacto impresionante en los ecosistemas, porque obviamente la llegada de cualquiera de estos bivalvos cambió totalmente la presión de herbivoría sobre el fitoplancton, ¿no? Y muchos sistemas que tenían niveles de eutrofización importantes, de repente de la noche a la mañana quedaron con aguas totalmente transparentes, y no era que se había logrado controlar el aporte de nutrientes, simplemente que llegó una especie que modificó totalmente la tasa de consumo y cambió la relación entre la producción primaria y la tasa de forrajeo o de herbivoría. Entonces, la llegada de muchos bivalvos, en general lo que ocasionó fue un aumento de la transparencia del agua, una disminución de la biomasa fitoplanctónica y en muchos casos generó una colonización o una expansión de la vegetación sumergida. También todos cambios que ocurrían simultáneamente. Hay un caso muy estudiado, el río Hudson en Estados Unidos, o muchos casos estudiados en lagos súper eutróficos de los Países Bajos, de Holanda, Bélgica, asociado al arribo de Dreissena polimorfa, que es bastante parecida a Limnoperna, ¿no? En cuanto a tamaño, hábito, etc. Las introducciones de peces, bueno, un capítulo aparte, tenemos realmente ejemplos tremendos, ¿no? Tal vez el más paradigmático es toda la pérdida de especies, por ejemplo, en el lago Victoria, en África, un lugar de una diversidad impresionante, y que la introducción de peces terminó con una diversidad que apenas comenzábamos a relevar, ¿no? Esto es, en el caso de Uruguay, tenemos muchos ejemplos de introducción de especies exóticas, de carpa, de especies que también introducimos, no solo no solo contemplando temas de producción de proteína, como en el caso de la carpa, sino como controles biológicos, en el control de larva de mosquito, etc. Tenemos un historial negro al respecto, ¿no? Estos son grandes transformaciones, obviamente la fragmentación de hábitat, la pérdida de humedales, son todos ejemplos de perturbaciones en los sistemas acuáticos. Pero evidentemente lo que se lleva, digamos, todas las estrellas por
la importancia que tiene a nivel global es la eutrofización. La eutrofización es el proceso principal de deterioro de calidad de agua que tenemos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es muy interesante la historia de la eutrofización, porque la eutrofización comienza a ser un fenómeno al que se le presta mucha atención, primero en la década de los 50. En los 50 ocurre un evento muy impresionante en la ciudad de Kioto, en Japón, que en el transcurso de una semana mueren cerca de 30.000 personas sin entender la causalidad, y estaba asociado al suministro de agua potable, pero no tenían muy claro a qué se debía, y bueno, era la respuesta asociada a una floración de cianobacterias que terminó con la vida de miles de personas en Kioto, y ahí, bueno, disparó una alarma porque no se tenía la menor idea de primero, qué había ocasionado la muerte de las personas, y segundo, cuando se empieza a establecer el vínculo, no se entendía bien por qué había ocurrido esa floración y si las actividades humanas de alguna manera las promovían o no. Ahí, en los años 50, surge un comité internacional en el ámbito de la UNESCO que persiste hasta el día de hoy, que se llama ILEC, que es justamente el Comité Internacional de Lagos. Ha trabajado durante muchos años y hay series de libros, aquí les muestro uno, Guía de Manejo de Lagos, que es justamente de este ámbito de ILEC, ¿no? Ahí, bueno, comienza a estudiarse este fenómeno, se trata de entender los mecanismos causales, y ahí se desata una lucha con la industria química muy interesante, donde ustedes pueden encontrar una cantidad de paralelismos con lo que fue posteriormente la lucha con la industria tabacalera. En el caso de la eutrofización, una parte importante de la causalidad estaba asociado en aquellos años al uso de detergentes, que tenían una formulación totalmente distinta a la actualidad en base a fósforo, ¿no? Entonces, existía una lucha muy fuerte donde el ámbito científico y el ámbito científico asociado a la industria química trataba de desacreditarse uno al otro, y hacia finales de la década del 60 se llega básicamente con dos grandes posturas enfrentadas, que es, bueno, la eutrofización lo desencadena el aumento de carbono en la atmósfera y de nitrógeno, y otros sostienen, y de fósforo, y otros sostienen que solo el incremento de fósforo podía ocasionar el proceso de eutrofización. Y es muy interesante porque se resuelve dirimir esta controversia justamente experimentando en ecosistemas. Y aquí lo que están viendo ustedes en esta foto es uno de estos lagos experimentales localizados en Canadá, en una zona donde durante esa transición en el Pleistoceno y el Holoceno esto estaba cubierto de glaciares, y al retirarse los glaciares se forman muchos lagos. Aquí los lagos tienen números, digo, ya no da para ponerle nombre de tantos que son, y aquí se desarrollaron distintos experimentos. Por ejemplo, a este lago se le fue adicionando paulatinamente fósforo a lo largo de los años, y pueden ver cómo se eutrofizó, pero después vamos a ver otra foto donde un lago se dividió al medio, y en uno se adicionó carbono y nitrógeno, y a la otra mitad se le agregó carbono, nitrógeno y fósforo. Y bueno, la respuesta fue dramática, ¿no? En la mitad que tenía carbono, nitrógeno y fósforo, el sistema se eutrofizó, y hay unas fotos muy impresionantes, no me acuerdo si están en este archivo o en otro,
donde vemos la mitad del lago eutrofizado y la otra mitad separado por una barrera plástica impermeable sin respuesta a la eutrofización, ¿no? Demostrando claramente el rol del fósforo como nutriente limitante y el papel que tenía en esos años la formulación química de los detergentes. ¿tá? Obviamente no era la única causa del problema. En esos años, muchachos, estamos hablando finales de los 60, 70, hay un problema enorme, además, que es la carencia de los sistemas de saneamiento. Cuando hablo de carencia, no necesariamente me estoy refiriendo a ausencia de sistema de tratamiento, sino que había sistema de tratamiento, pero no tenían fases terciarias de tratamiento. De repente degradaban la materia orgánica, pero no acomplejaban o retiraban los productos finales de esa descomposición de la materia orgánica, que es el nitrógeno y fósforo. Algunos casos de eutrofización eran realmente dramáticos porque ya llevaban a un desbalance total en el metabolismo del sistema y a la presencia de condiciones de hipoxia o anoxia en los ecosistemas, con la mortandad masiva de peces, generación de malos olores, etcétera, etcétera, ¿no? Había ejemplos muy dramáticos al respecto. Ahí también hay aspectos interesantes, ¿no? O sea, el año pasado se retiró un colega, un veterano en la Universidad de Wageningen, y fui a su despedida. John Bayer, un tipo extraordinario, y una cosa, nos acercamos al Rin y a la planicie de inundación, y él me decía, pensar que en los años 70 uno no se podía ni acercar acá, pero no te podías acercar por el olor que había en el Rin, y hoy día, si ustedes se acercan, no solo se pueden bañar, sino que incluso pueden pescar, ¿no es cierto? Y eso es producto de todo el desarrollo de infraestructura, sobre todo de tratamiento de efluentes, para entender los impactos y las grandes transformaciones. Ahora, lo que ocurrió en el caso del control de la eutrofización es que obviamente lo primero que comienza a desarrollarse es toda la infraestructura de saneamiento, pero ahí comienzan a ocurrir algunas cosas no esperadas, ¿no? Sobre todo en algunos tipos de lagos donde se corta el aporte externo de nutrientes y sin embargo los sistemas no se recuperan. Entonces, para no cortar en algún punto crítico del desarrollo de esta clase, les propongo lo siguiente. Fíjense, traten de analizar el tramo final de este archivo, fundamentalmente lo que es las estrategias de rehabilitación de sistemas eutróficos, y la clase que viene finalizamos con esta parte. Ahí vamos a ver toda la estrategia, que vamos a ver que tiene un conjunto de alternativas, un conjunto de posibilidades, pero esas posibilidades hay que diseñarlas en una secuencia determinada y sobre todo siempre la combinación es muy sitio dependiente. Quiere decir que es muy dependiente del contexto, qué características tiene el cuerpo de agua, qué características tiene la cuenca, etcétera, etcétera. Vamos a dejar, nos quedan unos 5 minutos, dejemos 5 minutos para preguntas o consultas. Adelante. Yo tengo una pregunta, si no hay nadie más. Adelante, Fernando. No, quería saber si el carbono recalcitrante en los sistemas lénticos siempre proviene de sustancias húmicas de la cuenca, o también hay lo que se llama bomba microbiológica de carbono que hay en el océano, si también está presente en los cursos de agua, ¿no? A ver, cuando tú tenés un cuerpo de agua que sobre todo tiene
una zona importante de humedales o tiene un ingreso de materia orgánica de bosques aledaños, etcétera, una parte de esa materia orgánica se descompone, pero hay una parte de esa materia orgánica que persiste, que no se descompone, ¿tá? Porque es más difícil de degradar, porque de repente tiene un contenido de lignina muy alto, etc. Ese contenido de materia orgánica recalcitrante, la denominamos así porque es difícil de seguir degradando, por lo menos las condiciones que ocurren en los lagos, puede representar un porcentaje muy importante del contenido de materia orgánica, ¿no? En el sedimento, ¿no? Eso significa que ahí tenemos un pool de materia orgánica que no va a estar disponible en el sistema por un largo tiempo, ¿no? A menos que, no sé, venga una bajante y esa materia orgánica queda expuesta al sol y pueda continuar su descomposición. Ahora, en ese proceso de descomposición, además de degradarse la materia orgánica, se genera también materia orgánica disuelta, ¿no? Que se disuelve en la columna de agua y pasa a la columna de agua, ¿no? Y ese pool termina siendo también clave, ¿viste? Porque te regula muchos procesos en un ecosistema acuático. Te regula desde la transparencia del agua, la capacidad de vincularse a iones. Muchos de estos compuestos, además de ser compuestos muy complejos, con muchos átomos de carbono, muchos de ellos tienen carga. Entonces te acomplejan iones como el ortofosfato o te pueden acomplejar incluso a veces residuos de plaguicida, etc. Pero además te afectan también los procesos de descomposición microbiana. Es decir, esto es como lo que veíamos hace un minuto con la acidificación, como un solo factor, el pH, te desencadena una respuesta, pero que tiene efectos después en todo el ecosistema. Lo mismo pasa con la materia orgánica disuelta, digamos, y esa propiedad que es el color del agua, que está muy condicionado por la materia orgánica disuelta. Te condiciona muchos procesos claves del metabolismo del sistema, y por eso tenés un fenómeno muy interesante en el hemisferio norte. Lo voy a poner aquí. En el chat, que se llama la brownification, que es algo que se está observando de hace mucho tiempo en Escandinavia, en Canadá, en parte de Estados Unidos, que que muchos ríos y lagos se están incrementando mucho su color, ¿no? Y eso tiene que ver con el cambio climático y sobre todo el descongelamiento de suelos que estaban congelados, los permafrost, y que en ese descongelamiento se está movilizando un montón de materia orgánica que estaba secuestrada ahí y que siempre estaba congelada, y ahora se nos descongela, y una parte de esa materia orgánica pasa a los ríos y a los arroyos, aumentando mucho su color, y bueno, y aumentando muchos procesos, ¿no? Ese fenómeno, búsquenlo en Google, es muy interesante, es una alteración, una perturbación que ha concitado muchas investigaciones en los últimos años y en la actualidad, y se llama brownification, ¿no? Van a ver muchas, como les muestra Guillermo acá en el link, hay muchas contribuciones de grupos suecos trabajando en esto. ¿Más preguntas o dudas? Virginia. Yo tengo una duda. ¿Cómo llegan estos bivalvos exóticos a, por ejemplo, la laguna del Sauce, que tiene la conexión con el mar interrumpida? Básicamente llegaba por las actividades de navegación, sobre todo las embarcaciones deportivas. En las aguas de lastre te vienen las larvas y te lo dispersan por todo el sistema, ¿no? Las dos llegaron así, ¿no? O sea, pero embarcaciones que van al mar y también las llevan, por ejemplo, a la laguna. Exactamente, o de repente fueron a otro cuerpo de agua dulce y
Ahí, Y la- digamos, hoy día ese fenómeno es mucho más conocido, comprendido, y hay toda una serie de manejos muy cuidadosos que se hacen con las embarcaciones de limpieza, eliminación de agua de lastre, etcétera. Pero hasta hace pocos años ni eran conocidas, ¿no? Entonces nos explica por qué también la dispersión era tan impresionante. Claro, en el desalije de los grandes barcos, sé que Sí, traían el mucha- principal motor de dispersión de todas estas especies a nivel global fue el uso del agua como sistema de lastre, ¿no? Es decir, hoy día los barcos básicamente tienen compartimentos donde almacenan o eliminan agua en función de la carga que tienen, ¿no? Entonces, en ese procedimiento, claro, toman toda el agua de un lugar y de repente te terminan eliminando esa agua en otro lugar muy distante, pero ahí fueron todos los organismos que colectaste, ¿no? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, dejamos por aquí. Nos vemos entonces el jueves. Por favor, miren con atención este archivo. Lo vamos a ver el tramo final en detalle la clase que viene y seguimos con el resto de los contenidos. ¿Ah? Vamos arriba. Abrazo. Sí, gracias.